Falso a todos, aquí el Hueso Man. Pues La Odisea, la próxima película de Christopher Nolan, ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Y a pesar de que yo aún me mantengo con un hype tremendo por verla, porque Nolan es uno de mis cineastas favoritos, y La Odisea es una de las historias de aventura más emblemáticas en la historia de la humanidad, pues tristemente de un tiempo para acá se ha creado muchísimas polémicas alrededor de la película. Y lo peor de todo, por motivos sumamente rancios, siendo el aspecto pues estético de la película como los trajes, la ropa, las armaduras, pero sobre todo por la elección del casting, más en específico por los añadidos de Lupita Nyong'o como Helena de Troya y de Elliot Page, a quienes muchos de los elocuentes usuarios de internet que siempre revisan la información que comparten aseguraban que interpretaría al héroe Aquiles, solo para al final enterarse de que en realidad interpretaría a Elpenor, el más joven de la tripulación de Odiseo. ¡Estúpido! Y pues a partir de estas noticias y bueno, de los trailers y demás, ya se imaginarán, empezaron a llover críticas y el llamado al boicot para que nadie vea la película porque está pecando del gravísimo error de ser woke. Ay, esta palabra. Creo que ya muchos la alucinan, pero hay muchos otros que parece que se casaron con la palabra y nunca la soltaron. Primero lo primero y después lo segundo. ¿De dónde rayos proviene la expresión woke? Pues esta palabra proviene de la frase stay woke, que significa mantente despierto. ¿Despierto ante qué? Pues ante los problemas sociales y raciales, ya que la expresión nació a mediados del siglo XX entre las comunidades afrodescendientes. Y lo de woke sería un adjetivo de awake, o sea, despierto. Escrito pues de forma literal para subrayar el origen de la expresión y de la gente que lo utilizaba, muy acorde pues con la cultura negra, al igual que otras expresiones como el yo o el sup. ¿Me entienden? Aclaro, no quiero decir esto con connotaciones racistas, sino simplemente para aclarar cómo en todo el mundo siempre hay palabras que se adaptan de las expresiones de la gente local, como la afirmación I, utilizado pues por casi todo el Reino Unido, o cambiando la A por E y tenemos la misma afirmación utilizada por los norteños aquí en México. Ya saben, el hey. Pero bueno, lecciones de historia aclaradas, pues la palabra woke fue evolucionando y hoy en día se utiliza cuando en cualquier producto audiovisual, comercial o en ambos, se introduce un cierto número de individuos pertenecientes a minorías, gente de color, latinos, perfil asiático convencional, ya saben, chinos, japoneses o coreanos, y desde luego a cualquier persona de la comunidad LGBTQ+. Pero en el caso de la Odisea existen muchas cuestiones fascinantes, así que voy a aprovechar la ocasión para desmentir mucho de lo que ha dicho en internet sobre la película en concreto. Pero también de ahí voy a impulsarme para hablar a profundidad de otros ejemplos, exponiendo la exageración que hay detrás de, pues, de estos grupos que señalan absolutamente todo como woke, pero también señalando algunos ejemplos en donde creo que el tema de la diversidad sí está muy mal ejecutado. Yo personalmente me rijo por una mentalidad muy clara, ni bueno ni malo, solo el que tiene razón. Así que voy a abordar un poco de ambos casos con la mayor parcialidad que me sea posible. Voy a entrar en aguas muy profundas, amigos míos, en este video, así que de entrada les pido que por favor me tenga paciencia para llegar hasta el final y después si encuentran pues alguna observación que quieran compartir conmigo, ya sea que estén de acuerdo o en desacuerdo conmigo, por favor lo hagamos con el mayor respeto posible. Y lo de siempre, que por favor se suscriban al canal, que estén atentos, me sigan en redes, porque la verdad es que se están por venir cosas muy interesantes. No se hable más. Pero muy bien, ahora sí, dicho todo lo anterior, empecemos. Respuesta corta, no. Ya en serio, no entiendo de dónde señalan ahora que Christopher Nolan es woke y que se vendió a las agendas de Hollywood, cuando irónicamente se le ha señalado de ser todo lo contrario en algunas de sus películas anteriores. Cuando se estrenó Oppenheimer, recuerdo que hubo quejas hacia Nolan por parte del sector femenino,
Por un lado, porque sentían que Nolan no sabía escribir bien a personajes femeninos, que dígase de paso, solo hay dos personajes realmente importantes en la trama, las cuales fueron interpretadas por Emily Blunt y Florence Pugh, pero de ahí en fuera el resto de personajes femeninos son prácticamente extras. Y también, por otro lado, se juzgó fuertemente la ausencia de muchas científicas que jugaron un papel muy importante y determinante dentro del proyecto Manhattan. En Dunkerque se señaló que todas las tropas vistas en la película pues eran británicas y francesas, pero eso sí, todas bien caucásicas, cuando también hubieron pelotones negros en esa playa. Y es más, tan solo veamos a detalle toda la filmografía de Nolan. Y el protagonista definitivo siempre, siempre es un hombre blanco, salvo una única excepción, la cual fue Tenet en 2020, en donde el protagonista fue ocupado por John David Washington. Y después, nuevamente, otra vez, los protagonistas, hombres blancos. Y a pesar de que hemos visto personajes de diferentes etnias a lo largo de su filmografía, pues resulta interesante cómo Nolan solo se ha salido de ese molde en una única ocasión, que es más de lo que pueden decirse de las mujeres. Y vuelvo a lo mismo, existen muchos personajes femeninos en sus películas y además de carácter fuerte. Y sin embargo, nunca hemos visto a una mujer asumir el rol definitivo. Ojo, con esto no quiero señalar a Nolan ni de machista, ni de supremacista, ni de nada. No, para nada, en absoluto. No es el punto. El punto es que resulta curioso cómo ahora la gente se envenena y quiere vender en redes el discurso de odio de que la Odisea se volvió woke por castear a Lupita Nyong'o y a Elliot Page para roles que dígase de paso, ni siquiera son los protagónicos. Porque otra de las acusaciones que he escuchado al respecto señalan que Nolan sumó al reparto a Lupita, a Elliot y a otros miembros del elenco para supuestamente poder competir en los Óscares del próximo año, ya que la academia tiene ciertas normas para que las películas puedan competir en la categoría de mejor película. Y una de estas normas es que haya un cierto número de miembros en el cast y o crew que sean de algún grupo minoritario. Y según estas personas, esa sería la razón por la cual Nolan decidió castear a Lupita Nyong'o, una actriz negra, y a Elliot Page, un actor trans. Pues bien, si de veras crees esto, creo que no has puesto mucha atención a los hechos. Y es que Nolan, con su película pasada, Oppenheimer, ganó un total de 7 Óscares, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. ¿Y ya le prestaron atención al cast de esa película? Solo hace falta una mirada rápida en Google para notar que todo el elenco es americano y europeo clásico y bien caucásico. Y aún así, ganó a Mejor Película. Así que, ¿de verdad creen que un director con semejante trayectoria, que ha dirigido películas de culto, que casi siempre conquista tanto a críticos como a audiencia, y que ya ha ganado varios de los premios más importantes, más prestigiosos y más comerciales del medio, necesita en serio recurrir a llamar la atención para competir por un Oscar? No mamen. Creo que de lo que menos se le puede señalar a Nolan es de ser woke. Y de seguro algunos van a argumentar, no, es que la cosa no es que haya casteado a Lupita, es que lo hizo para que interprete a Helena de Troya y eso es lo que está forzado. Pues con eso pasamos a mi siguiente punto. ¿Es realmente forzado tener un elenco negro para una historia ambientada en Grecia? Respuesta corta, no. Pero para entender esto hay que recordar clases de geografía. Y es que si nos fijamos en el mapa podemos notar que Grecia se encuentra justamente en la franja media del mar Mediterráneo, compartiendo ese territorio con el sur de Italia, Túnez, Libia, Egipto, Turquía y algunos países de Oriente Medio como Líbano e Israel. Es decir, que hablamos de una zona del planeta en donde hace un calor del carajo y que además su historia se ha visto moldeada por migraciones de diferentes tribus desde los primeros tiempos de la civilización humana. Y a esto sumemos conquistas, expansionismos y rutas comerciales que han hecho que, entre otras cosas, existiera un constante choque cultural y una mezcolanza étnica, ya que hablamos de un territorio marítimo que es compartido por África, Europa y Oriente Medio.
Así que no sé de dónde viene esta fascinación por creer que en Grecia solo habitaba gente caucásica. Bueno, mentira, sí sé de dónde viene. Y es de la representación popular que ha existido gracias al arte renacentista y posterior, y también por una parte considerable de las producciones cinematográficas desde los inicios del cine mismo hasta la actualidad. Por parte del arte, pues la gran mayoría de representaciones que tenemos de Helena de Troya y de las más conocidas fueron hechas por pintores renacentistas, como la Helena prerrafaelista hecha por el pintor Dante Gabriel Rossetti, o como La huida voluntaria de Guido Reni, o como Los amores del conde de Jacques-Louis David, o una de las más conocidas, El retrato de Helena de Troya de Anthony Frederick Augustus Sandys, la cual por cierto es muy posterior al Renacimiento, ya que este cuadro es del año 1867. En todas estas representaciones tenemos una imagen constante y consistente de Helena de Troya. Y si varios pintores la han retratado de esta forma, seguro es porque debió ser su imagen oficial. Digo, no es como que el arte renacentista nunca hubiera creado una imagen de, no sé, una figura importante, la cual se terminó canonizando para casi todo el mundo, a pesar de que hoy tenemos información suficiente del contexto histórico y cultural del lugar para recrear una imagen más acercada a la realidad. ¿Verdad? Ojo, con esto no me quiero meter con las creencias de nadie, pero si tomamos en cuenta que la imagen popular que tenemos hoy de Jesús fue gracias a Leonardo da Vinci con La Última Cena y Salvator Mundi, usando como modelo a uno de sus pupilos, según las teorías más repetidas, pues creo que podemos poner entonces en duda la legitimidad de la imagen coloquial atribuida a Helena de Troya. Y por el lado del cine, pues también hay que recordar cómo durante décadas el cine blanqueó la imagen de casi todos los héroes clásicos y hasta de figuras históricas reales. Bueno, tan solo recordemos que en 1956 el estadounidense John Wayne, famoso por haber hecho películas del viejo oeste, interpretó al conquistador mongol Genghis Khan. O ya que estamos hablando de griegos, ¿qué me dicen de Colin Farrell y su cabello güero oxigenado cuando interpretó a Alejandro Magno? A pesar de que sí existen imágenes del aspecto del general macedonio, como el mosaico de Isos. Y no sé ustedes, pero como que mucho parecido no le veo entre este y este. Pero bueno. Pero en el caso de Helena de Troya, pues también están los antecedentes de algunas actrices que se quedaron grabadas por su interpretación, como la italiana Rosanna Rodesta, la británica Sienna Guillory y la que es sin duda la más popular de todas, la alemana Diane Kruger. Todas estas actrices encarnan bien la imagen popular preconcebida que la gente ya asociaba con Helena de Troya. Ah, y también hay quienes quieren atribuir el aspecto blanco de los griegos, argumentando que estos eran representados como blancos en el arte griego, como las vasijas y murales. Pues debo decir que esto es de entrada sumamente selectivo, porque sí, en efecto hay grabados en el arte griego que muestran a personas en tonos claros, pero también en tonos oscuros. Literalmente, de un arte al otro, encuentras representaciones muy variadas de su gente. Y si nos vamos a los casos de las esculturas, pues bueno, quiero pensar que la gente sabe que son todas blancas porque están talladas en mármol. Que por cierto, también ya se ha desmentido que la arquitectura griega era completamente blanca. Según muchas investigaciones, han señalado que los griegos pintaban sus edificios, así como sus esculturas y estatuas, pero el clima y el paso del tiempo decoloraron la pintura y eventualmente esta se cayó, dejando la base del mármol completamente desnuda y en su forma original, es decir, 100% blanco. Así que con los antecedentes que ya expuse, pues para muchos la idea de tener una Helena no caucásica y rubia, pues resulta imposible de asumir y hasta la consideran insultante, a pesar de que, uno, como ya expuse, no es nada imposible el contacto con personas de diferentes etnias en la zona del Mediterráneo, y dos, Lupita Nyong'o no es la primera actriz negra en interpretar a este personaje. De hecho, una de las primeras encarnaciones que tuvo y que hizo bastante eco en su momento fue en una obra en 1937 hecha por el legendario Orson Welles. De entrada hay que dejar en claro que la obra no fue la Odisea, fue Fausto, pero en esta obra aparecen muchos personajes, entre ellos Helena de Troya. Y en esa adaptación, quien interpretó el papel de Helena fue la cantante, actriz y posteriormente activista Eartha Kitt, una mujer
sumamente icónica gracias a sus canciones y su activismo a favor de las mujeres de color, y que también destacó por haber sido una de las primeras gatúbelas en la serie de Adam West y que sirvió como una fuerte inspiración, además de que también prestó su voz para el personaje de Isma en Las locuras del emperador. Así que el mundo ya había visto una actriz de color interpretando a Helena de Troya, y a diferencia de lo que muchos puedan pensar, la prensa del momento fue muy benévola con Eartha, destacando lo brillante de su actuación. Y estamos hablando de los años 30 en Estados Unidos, cuando la segregación racial estaba sumamente presente, ya que faltaban todavía 30 años más para la llegada de Martin Luther King. Y sin embargo, aquí estamos, en 2026, y la gente está explotando en internet porque una actriz de color va a interpretar a Helena de Troya en una película. Y creo que ya es momento de que lo diga, y es que efectivamente, el cast de la película sí resulta disruptivo. Y no por Lupita Nyong'o, sino por el cast principal. Y es que si estamos hablando de una película ambientada en la Grecia antigua, no sé ustedes, pero a mí me resulta más llamativo ver a un elenco estelar tan blanco. En esta oleada de tirarle odio a la Odisea, la gente siempre pone a comparar la película, o bueno, mejor dicho, lo poco que saben de esta película, con Troya de 2004 del director Wolfgang Petersen. Y a pesar de que hay unas cosas que comentar sobre esta comparativa, las cuales ya comentaré más adelante, pues una de las cosas en las que sí estoy de acuerdo, y es que a pesar de que el elenco de Troya no es muy diferente que el de la Odisea, ya que también está conformada mayormente por actores bien blancos y sajones, por lo menos le doy el mérito a Troya de que a su elenco le dieron un aspecto más propio del Mediterráneo. Es decir, los broncearon, los peinaron con este peinado pues chinito más propio del lugar. Así que al menos eso sí se lo reconozco a Troya por encima de la Odisea. Así que la queja respecto al cast de la Odisea puede ser válida hasta cierto punto. El problema es que la gente se fija en el cast equivocado, porque dicho lo dicho, y le gusta a quien le guste, pero dentro del cast de la Odisea son más creíbles y más acertados Lupita Nyong'o, Zendaya y John Leguizamo de lo que son Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson o Charlize Theron. Se tenía que decir y se dijo. Por cierto, me encanta que la gente ataque la Odisea criticándola por no tener a un solo integrante griego en el reparto, pero curiosamente ignoran el hecho de que en Troya también pecaron exactamente de lo mismo. En fin, la hipocresía de la gente. Aunque eso sí, por lo menos Nolan sí filmó la Odisea en el Mediterráneo, mientras que Troya se grabó en México. Digo, esto lo digo para los que no lo sabían. Y ya como cereza del pastel, también está la gente que se queja porque, según Homero, Helena es descrita como la mujer más hermosa. Pues bien, primero que nada, la belleza es sumamente subjetiva. No a todo el mundo nos parece bello lo mismo. Pero sugerir que Lupita no es guapa por ser de color, perdónenme, pero esto es de un racismo asqueroso. Porque, pequeño recordatorio, la revista People, que cada año siempre hace pues una encuesta basada en opinión de la gente, forma de la cara, fisionomía y todo ese tipo de detallitos, para señalar quién es la mujer y hombre más atractivos del año. Y en 2014, precisamente Lupita Nyong'o fue elegida como la mujer más hermosa de ese año. Que a todo esto, sí saben que estamos hablando de una historia ficticia y que nadie de la Odisea existió, ¿verdad? Y también saben que según el mito, Helena nació de un huevo, ¿verdad? En fin, sigamos. Pues ya he hablado mucho a favor de Lupita Nyong'o, pero hay otro caso que aún no he tocado y es el de Elliot Page. ¿De verdad es un insulto tener a un actor trans en la película? Respuesta corta, no. La queja contra él, y sí, dije él, pues va derivada de su cambio de sexo, ya que muchos todavía recuerdan cuando era Ellen, pero pues bueno, no se sentía cómoda y buscó sentirse cómodo. Es su decisión y hay que respetar. Bueno, quiero pensar que así debería ser, ¿no? Ideas mías radicales. Porque ya me dirán ustedes, ¿bajo qué criterios habría que dejar a Elliot sin trabajo solo porque decidió cambiarse de sexo? Y es que aquí ya entramos directamente en el tema de las llamadas normas morales, que se basan principalmente en códigos éticos que forman parte, pues, de los cimientos de las religiones judeocristianas. Dios creó hombre y mujer.
Génesis 1:27. Los eunucos no pueden entrar a la asamblea del Señor. Deuteronomio 23:1. Prohibición contra la castración. Levítico 21:20. El hombre no deberá vestir ropa de mujer ni viceversa. Deuteronomio 25. Pues no manches, con este tipo de prohibiciones que castigan tan fuertemente lo concebido, todo lo que no sea concebido como normal, pues es fácil entender mejor por qué la gente se pone tan visceral con el tema de tener a un actor trans en la película. Repito, Nolan no se está volviendo woke solo por esta selección de cast. El cine en general no es que ahora se haya vuelto un antro de perversidad. Gente, simplemente los tiempos cambian. Y si ahora alegamos vivir en tiempos de mente más abierta y de libertad de expresión, pues entonces hay que ser congruentes con eso que decimos defender. Y es que de verdad me da la impresión de que mucha gente cree que la homosexualidad, la libertad sexual, en fin, todo lo relacionado con la comunidad LGBTQ+, es solo una moda que empezó hace unos años y que pronto se les pasará y dejarán de buscar querer llamar la atención. En serio, me da la vibra de que mucha gente piensa así. Si antes no veíamos estos temas en pantalla, era, entre otras cosas, porque estaban prohibidos. Y aquí toca mencionar el código de Hays. Para quienes no lo sepan, este era un código fundado por la Liga de la Moralidad. Y esto suena a que me lo saqué de un episodio de Los Simpson, pero no, de verdad, esto fue real. Y este comité impuso a través del Código Hays una larguísima serie de reglas para preservar la moralidad según sus criterios religiosos, desde luego. Y entre aquellas normas, desde luego, estaba prohibidísimo mostrar cualquier cosa relacionada con la homosexualidad. Y es más, se pedía que los personajes que tuvieran connotaciones homosexuales, por más mínimas que fueran, pues que fueran en los alivios cómicos, ya saben, estos personajes bobos que no te los podías tomar en serio, o directamente en los villanos, para retratar cómo sus conductas tenían un precio. Ah, porque desde luego otra norma indicaba que los villanos jamás podían ganar. Vamos, que si este código siguiera vigente, nos hubiéramos perdido de auténticas joyas del cine como El Imperio Contraataca o Sin Lugar para los Débiles. Pero sigo que aún hay más, porque el código Hays era de verdad sumamente estricto y con muchas cosas que ya rayan con lo absurdo. Y es que si no había tolerancia por los temas homosexuales, pues claramente tampoco podían tocar temas sexuales, aunque estos fueran heteronormativos. Las escenas de besos y abrazos se medían y, claro, debían ser sumamente contenidos. Nada de besos apasionados porque ya rayaban con la perversión. Incluso estaba prohibido ver a parejas dormir en la misma cama, aunque fuesen parejas casadas. Y solo para que se hagan una idea de lo ridículo que podía ser este código, estaba prohibido mostrar un retrete. Y no hablo de escenas escatológicas, hablo solo de mostrar el excusado, porque como se asocia con cosas cochinas, entonces no se podía mostrar un retrete en escena. Hazme el fabrón, cabor. Pero para defender a Elliot me gustaría poner un ejemplo sobre la mesa. Ya que está muy de moda el tema de los universos paralelos y realidades alternas, pues imaginemos esto, vamos a hacer este ejercicio. Imaginemos un mundo en donde ninguna religión moderna, ya saben, cristianismo y sus derivados, judaísmo, islam, budismo, etcétera, etcétera, que ninguna de estas religiones jamás hubiera existido y la humanidad entera hubiera crecido bajo la influencia de la religión griega, es decir, adorar a Zeus, Poseidón, Deméter y demás. Pues en ese escenario, la comunidad LGBTQ+, así como la conocemos, jamás hubiera existido, porque todos seríamos, cuando mínimo, LGB, ya que los griegos eran en buena parte bisexuales. Banda, solo hay que fijarse en cualquier retrato mitológico de la antigua Grecia y todos empiezan con un acto del sin respeto bastante subidito. Por ejemplo, el Minotauro nació porque la reina Pasífae, esposa del rey Minos, fue maldecida por Poseidón para que se enamorara de un toro blanco. Ella le pidió a un constructor que le hiciera un disfraz de vaca en donde ella se escondió hasta que el toro le dio como cajón que no cierra y de ahí nació el Minotauro. ¡Diablos, señorita! Y ese es solo uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar en la mitología griega. Bueno, si nos fijamos tan solo en el rey del Olimpo, el mismísimo Zeus, ese cabrón literalmente era la encarnación del dicho que dice, hoyo hasta de pollo.
Porque recapitulemos, su esposa oficial era. ¿Y quiénes era? La hermana de Zeus. Ah, pero también tenía otra hermana, Deméter, con quien tuvo a su hija Perséfone, y esta, a su vez, se casó con su tío, el dios Hades. Pero Zeus, en una ocasión, decidió tomar la forma de Hades para encamarse con Perséfone, o sea, su hija. Estás enfermo, Bruce Wayne. Si prestaron atención, banda, en menos de 2 minutos describí la mitad de los tipos de endogamia que existen. Así que, siendo ese el caso, pues no sé ustedes, pero yo no encuentro aberrante que haya un actor trans en una historia ambientada en la antigua Grecia. Es más, si me pongo a pensar con la mentalidad de Zeus, vería a Elliot Page y pensaría, espera. ¿Me estás diciendo que fuiste mujer, luego hombre, y además probaste ambos géneros? Uy, la de experiencia que no has de tener, muchachito. Luego te pasó a ver, ¿eh? Demasiado tarde, me abundaron las ganas de caldear. Aquí voy. No, espérese, señor, ¿por qué se está quitando la ropa? Y esto de verdad no era cosa solo de Zeus, era de casi todos los héroes griegos. Abdero, Admeto, Adonis, Corito, El Ágata, Eufemo, Frixo, Hilas, Ífito, Jasón, Néstor, Nireo, Filoctetes, y Yolao, su puñetero sobrino. Pero bueno, si algo he aprendido es que el apoyo a cierto sector de la sociedad es totalmente dependiente de los intereses personales, lo que me lleva a mi siguiente punto. ¿Está bien la forma en la que Hollywood representa a las minorías? Mejorado progresivamente. Pero en la gran mayoría de los casos, no. Y es que en temas de la diversidad y la inclusión, por un lado están aquellas producciones que se jactan de ser inclusivas con cosas como primer personaje LGBT en Pixar. ¿Es su orientación sexual importante para la trama o se toca el tema en la película? No. Luego, histórico, primer beso lésbico en Star Wars. La escena dura apenas un par de segundos y además son dos personajes que son súper secundarios y que francamente ni me acuerdo cómo se llamaban los personajes. Y la gente que sí quiere representación en el cine, pues piensa que esto es ir por el buen camino, hasta que uno se da cuenta de que estos detalles, estas escenas, estos momentos de representación están puestos y hechos de tal manera que en la sala de edición los puedan cortar y manipular fácilmente para quitarlos del corte final. ¿Y por qué tomarse entonces esa molestia? Pues Dinero, aprende algo, dinero. si en Occidente, que es el lado del mundo que abraza más la idea de la inclusión como progreso social, les dices que estos estudios por fin le están dando espacio a las voces censuradas de que tendrán representación en el cine, pues lo toman como una victoria. Por lo que, ya sea por interés o por morbo, porque pues también pasa, ya llamaste la atención de la gente para verla. Pero por otro lado está el verdadero objetivo de los estudios, el mercado chino. Y si los chinos no te quieren, pues yo tampoco. Y es que el mercado de este país es estúpidamente grande y son pocas las producciones extranjeras a las que se les permite la distribución en el país. Y para aquellas películas que logran entrar en el mercado, suelen duplicar o hasta triplicar el costo original de la producción. Por ejemplo, Avengers Endgame, la cual tuvo un costo de producción estúpidamente alto, llegando a costar aproximadamente unos 400 millones de dólares, pero vaya que valió el precio, porque terminó recaudando a nivel mundial una cifra de 2.799.000 millones de dólares. Y de esa recaudación se confirmó que 629 millones fueron solo de la taquilla china. O sea, con solo el mercado chino cubrieron todo lo que fue la producción y probablemente el marketing. Así que Hollywood apuesta mucho para poder entrar al mercado, pero, como dije, muy pocas películas son admitidas. Y la razón de esto es que hay un filtro de parte del gobierno chino que es casi tan exigente como el código Hays que comentaba anteriormente. Y una de las condiciones para que las películas puedan ser admitidas en el país es la censura total de cualquier tema relacionado con la comunidad LGBTQ+. Así que muchos estudios crean estas escenas y detalles para llamar la atención del público de Occidente, pero a su vez crean versiones en donde estos añadidos se eliminan por completo
para que puedan pasar el filtro de validación de China. Y entonces, ¿por qué no contar historias que hablen de minorías y que sea el centro de la historia? Pues bueno, la verdad es que siempre han existido películas así, como Milk, Selma o Barbie, pero además de ellas, son películas a las que no le dan pues un impulso ni una de distribución, ¿no? Y que en muchos casos de plano ni les tienen fe, como La Mujer Rey o Mundo Extraño. En el caso de esta última, les juro que de verdad en un solo mes me enteré de la existencia de la película, que la habían estrenado y que ya hasta había salido de cartelera. Y de mis conocidos personales, solo unos 4 o 5 la habían llegado a ver. Y de esas pocas personas, solo a uno le gustó de verdad la película. Y en el caso de La Mujer Rey, pues resulta un tanto triste porque seguro no debieron faltar las personas que pensaron, ay, es que es propaganda feminista, Mujer Rey, cuando en realidad se trataba de un caso verídico. Y creo que mucha gente ignora que, a pesar de que buena parte del mundo, las monarquías y jerarquías son regidas por el patriarcado, pues también existen muchas culturas en donde el control del pueblo dependía de un sistema matriarcal. Y no hablo de casos ocasionales como las reinas en Inglaterra, sino de que el poder recaía en las mujeres y la sucesión se daba también entre mujeres. En la ya citada Mujer Rey se retrataba la sociedad de las amazonas de Dahomey, pero además de ellas también existen los Akan en Ghana y Costa de Marfil, el reino de Saba en Etiopía y Yemen y el pueblo de Bihago en Guinea. Entonces, la cosa no es que no hayan historias de culturas por contar, es que casi siempre prefieren irse a la segura y contar historias ya conocidas, pero sazonándolas con un elenco multiétnico para darles un poco de gusto a todos. Porque bueno, también hay que entender una cosa, el cine, por mucho arte que sea, también es un negocio. Y es que no puedo evitar pensar en cómo funcionan algunas de estas juntas creativas para hacer una película. El ejecutivo y el creativo. Muy bien, baby. Tengo una idea. Vamos a hacer una película del monstruo del lago Ness. Muy bien, señor. Pero se me ocurre que sea sobre una familia latina que llega al lago. Ya sabes, para darle una identidad. ¡Mi gente! Ok. Entonces, ¿por qué no mejor hacemos una película del Nahuelito? ¿El qué? ¿Es eso mexicano? No, señor, es argentino. También es un bicho bastante parecido al monstruo del lago Ness. De hecho, los locales lo conocen como el Nessie argentino. Y si gusta, también podemos hacer mención a los peques, que son una especie de duendes que son igual de la Patagonia. Y con esto, pues, contamos una historia más mágica sobre la cultura y el folclore argentino. O sea, está muy padre eso que dices, pero no sé si tengamos problemas si le ponemos un nombre mexa al título. Es argentino, señor. Sí, pero somos Hollywood. Todo lo que está debajo de Estados Unidos es México. No, ya sé. Mejor cambiemos a la familia latina y pongamos a una familia que venga de África, güey, para hacerlo más exótico. ¿Y por qué no mejor hacemos una película sobre el Mukele Mbembe? ¿El qué? Es una leyenda del Congo, señor. Habla de un cuello largo que vive en el río y se enfrenta a hipopótamos. De hecho, podemos hacer hasta una trilogía con las leyendas de tipo dinosaurios que habitan en el Congo, señor, porque también hay una sobre un estegosaurio llamada el Embielu, de un triceratops llamado el Emelotouka y hasta la de un tiranosaurio llamado Kasai Rex. Podría funcionar muy bien, señor. Sí, mira, me encanta tu entusiasmo y la idea del waka waka, está muy chida, pero no creo estar seguro de que vaya a ser muy comercial eso de el nombre del bicho ese que dices, así que mejor nos mantenemos con mi idea, ¿va? Ya sé, mezclemos ambas cosas que dije y pongamos en la película a Isa González y a Will Smith. Y listo. Pero para que no parezca que nos estamos robando la identidad de los escoceses, pongamos a Donald Gleeson. Señor, él es irlandés. Ay, cómo lo amé en cuestión de tiempo. Y listo, ya. ¡Pum, papá! Tenemos el éxito garantizado.
Y aunque suene contradictorio, pues tampoco es imposible pensar en tomar ideas de otros lugares para representarlos. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Hemos visto por un lado que los estudios manipulan el contenido descaradamente para generar interés, pero también hay otros factores que me dejan pensando. Pero, ¿de verdad es posible reinterpretar una historia de un país en concreto, trasladarla a otro y darle su propia identidad? Respuesta en corta, sí. Una vez vi una cita de un comediante que era de color que la verdad no he podido volver a encontrar. Espero que después de esto alguien me ayude a reencontrarla, si es que existe y no me la inventé, espero que no. Pero bueno, que decía que algo que le molestaba de Hollywood era cómo buscaba poner a gente de color en historia de blancos, en lugar de buscar historias de negros para poder retratar, como básicamente la dramatización que me acabo de echar. Y estoy a favor de esa observación, pero también con los años he ido aprendiendo a apreciar la posibilidad de simplemente contar reinterpretaciones que evoquen un nuevo en nuevos productos, siempre y cuando estos se hagan bien y con una verdadera razón cultural y amor por volver a contar una historia bajo una perspectiva diferente. Ejemplo, Romeo y Julieta, el clásico de William Shakespeare que ha sido adaptada hasta el cansancio, pero una de sus adaptaciones más populares es la del musical West Side Story, la cual transcurre en Nueva York en los años 50 y que cambia a las familias nobles por pandillas callejeras locales. Los Jets, que son blancos e irlandeses, creo que eran irlandeses, corríjanme si me equivoco, y los Sharks, que son inmigrantes puertorriqueños. Aquí se tomó un clásico de la literatura inglesa y se le dio un enfoque moderno, bueno, moderno para su época, y la bañaron con la cultura de las pandillas neoyorquinas y detonó en algo innovador. Otro ejemplo maravilloso vino de la Casa de las Ideas, que irónicamente ya se quedaron sin ideas, es decir, de Disney, cuando hicieron la película de La Princesa y el Sapo. Y es que tomaron el cuento original del Príncipe Sapo de los hermanos Grimm y trasladaron la historia a Nueva Orleans a principios de los años 20. No adaptaron el cuento europeo y solo cambiaron la etnia de los personajes, sino que cambiaron todo el contexto sociocultural del relato y lo impregnaron con una auténtica identidad de la cultura negra, con elementos como el jazz y la magia vudú. Y el resultado fue en un exitazo de película que además salvó a Disney de una posible bancarrota. Así que se pueden adaptar historias de otros lugares y darles un toque personal, pero hay que hacerlo bien y no lo aventón ni quedarse a medias, como por ejemplo, a mi parecer, le pasó a live action de La Sirenita, en donde quisieron darle pues un rollo más caribeño y el cambio de etnia en Ariel era parte de eso. Y si bien la intención no está mal, pues como dije, a mi parecer, la cosa es que se sintió a medias. Y lo peor de la película es el cast, y no hablo de Hailey Bailey como Ariel, que está bien, lo voy a admitir, no fui fan del cast cuando se había anunciado, o sea, tampoco me las voy a dar de santo y de de 100% abierto, porque pues también he tenido mis tropiezos en el camino, ¿no? Prefiero ser honesto, banda. Pero yo me refiero a Melissa McCarthy como Úrsula. De entrada, es una actriz de comedia que a mí nunca me ha dado risa, pero bueno, eso es tema aparte. Yo a lo que voy es con que en esta película perdieron la oportunidad de haber hecho algo verdaderamente inclusivo y valiente. La oportunidad de haber tenido a una auténtica drag queen en el papel. Contexto para los que no lo sepan. El diseño y personalidad de Úrsula en la versión animada, o sea, la original, está inspirado en Harris Glenn Milstead, mejor conocido como Divine, una de las primeras drag queens en hacerse famosa. Y de verdad, yo hubiera aplaudido si Disney hubiera hecho esto, porque como dije, esto no solo hubiera sido verdaderamente inclusivo, sino que además hubieran hecho un homenaje bellísimo al artista que inspiró al personaje original. Pero bueno, película a medias. Y ya que estamos con eso, también se puede aplicar nuevamente con Helena de Troya. Y es que, ¿por qué con algunos cambios parecemos estar totalmente de acuerdo cuando hacen, pues, este cambio al personaje, pero con otros somos tan reacios? Porque, gente, la cantidad de personajes que han tenido un cambio físico pues, de etnia respecto al material de origen es abrumador.
Will Smith en Hombres de Negro, Soy Leyenda y Wild Wild West, Morgan Freeman en Sueños de Fuga, Eartha Kitt, Halle Berry y Zoe Kravitz como Gatúbela en diferentes versiones, Pam Grier en Jackie Brown, Nico Parker en Cómo entrenar a tu dragón o Jamie Foxx en Django sin cadenas, solo por citar algunos ejemplos. Por cierto, en el caso de estos dos últimos, me encanta cómo sus respectivas películas hacen un trabajo muy orgánico en meter a personajes que seguramente iban a levantar la alarma de los espectadores más quisquillosos. En Cómo entrenar a tu dragón, nos dicen que Berk es un enclave en donde vikingos de todo el mundo se juntaron para combatir dragones, aprovechándose bastante bien de la ignorancia colectiva de la gente que cree que todos los escandinavos son vikingos. Porque, pequeño dato curioso, la palabra vikingo proviene del nórdico antiguo que significa pirata. Así es, los vikingos literalmente son piratas. Así que en la película se aprovecha de que todos en Berk son vikingos, es decir, se dedican a este estilo de vida y no porque sean todos forzosamente de Escandinavia, para poder meter un elenco multiétnico de una forma sumamente creíble y orgánica. Y en Django nos muestran el origen de un esclavo que fue puesto en libertad y escalando peldaño tras peldaño hasta convertirse en un cazarrecompensas, tal como el personaje original. ¿La inclusión puede realizarse? ¡Claro que puede! Pero también debe estar bien estructurada y bien justificada, porque también existen ejemplos de inclusión que efectivamente son forzados, como en Los Anillos de Poder y en The Witcher Blood Origin, en donde se siente forzadísimo porque al ser mundos de fantasía, pues deben tener reglas establecidas sobre la creación del mundo. Y al contrario, lo que hacen estas series es contar historias que se sienten incluso modernas, pero con una skin medieval. Parte de esto, por cierto, ya lo comenté en el video que hice sobre la creación de lore, por si alguien gusta ir a verlo. Pero sin dudas, el mejor género para la inclusión es la ciencia ficción, ya que aquí por lo general hablamos de historias desarrolladas en otros mundos, por lo que resulta poco creíble ver siempre el mismo perfil. Bueno, digo, esto funcionaba mejor en décadas anteriores, ¿no? Pero en los tiempos que corren ya uno espera ver más variedad en historias espaciales. Gran ejemplo de eso es Rogue One, considerada por casi todo el fandom de Star Wars como la mejor película de la franquicia bajo el sello de Disney y casi siempre figura en el top 5 de casi cualquier fan. Personalmente yo la tengo en mi puesto 4 y esta película tiene un elenco extremadamente diverso y jamás escuché ni una sola queja al respecto, porque la película está bien hecha. Y eso también es importante tanto para los que critican algo como para los que lo defienden. Y es saber emitir un juicio objetivo, que si algo está bien hecho, pues reconocérselo, pero si algo está mal hecho, no atacar a los que señalan sus fallas. Ejemplo, The Acolyte, la serie de Star Wars que fue cancelada, sorprendentemente tuvo un rebrote de popularidad en las redes sociales hace unos meses, con mucha gente discutiendo que la serie merecía la oportunidad de tener al menos otra temporada y pidiendo que regresara. Y hasta con gente diciendo que les había gustado la serie. Para gustos los colores. Pero sobre todo, la gente que pedía por el regreso de la serie que sí le había gustado, se quejaban sobre la gente que no le había gustado, diciendo que eran unos racistas, que eran intolerantes y que no habían entendido la serie. Que, a ver, por un lado es verdad, sí había muchísima gente que soltaba comentarios bien intolerantes diciendo que esa era la razón de por qué la serie era mala. Uno de los argumentos más frecuentes que existieron en su momento era la queja sobre el aquelarre de brujas que estaba repleto de personajes lésbicos. Y qué curioso, porque sí había una pareja lésbica en la serie, pero hasta donde recuerdo nunca compartieron ni siquiera un beso en pantalla. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque tenemos otra producción de Star Wars en donde también hubo una pareja lésbica y que sí se besaron en pantalla y con mucha pasión, pero jamás escuché a nadie decir ni pío. Y esa fue Andor, la fucking mejor serie de esta franquicia. De verdad, jamás escuché a nadie quejarse de que Andor fuera woke o inclusiva. Es más, siempre las quejas que escuché respecto a la serie iban respecto al ritmo de la misma, la cual la consideraban muy lenta y que la consideraban aburrida y que el tono maduro se sentía demasiado ajeno al tono general de la saga. Pero repito,
ningún comentario respecto a que fuera woke. Así que tenemos dos series con elementos similares en temas de inclusión, pero una fue cancelada y la otra ganó un Emmy por su guión. Y sé que con todo y todo lo que acabo de exponer, habrá quienes sigan quejándose de The Acolyte por ser woke. Pero yo, que no estoy cegado por estas opiniones, puedo decir, y como ya he dicho de hecho en varios videos anteriores, que en efecto la serie, a mi parecer, sí merecía ser cancelada. Mis razones: está escrita con las patas, he visto cortometrajes hechos por fans con mejores valores de producción, y la protagonista es un pésimo personaje protagónico, por lo mal escrito que está, porque no tiene ni tantito carisma y porque a la actriz le dieron una dirección bien mediocre, ya que su actuación en general dejaba mucho que desear. ¿Ven? Puedo defender y criticar el mismo producto, bajo un buen criterio. Sí se puede analizar algo con esa profundidad, pero para eso hay que consumir algo para tener una opinión al respecto y no dejarse llevar por un eco que ni siquiera sabes quién o qué lo provocó o quién lo dijo. Criticar solo porque sí es bien fácil, pero tener criterio requiere observar, escuchar y aprender. Como hemos visto, el tema de la inclusión es todavía muy delicado a día de hoy, ya que depende de muchos factores y aun cuando las cosas sí se hacen bien, siempre existirán los haters, que van a buscar cualquier pretexto para hacerla de pedo. Tristemente, hay mucha gente que simplemente no es capaz de disfrutar nada en la vida. O peor aún, que disfruta haciendo el ridículo y llamando la atención. Pero creo que hay que saber cuándo no tomar a estas personas en serio. Sé que a veces cuesta muchísimo porque esta gente suele gritar bastante fuerte, pero sí es posible. Y es que, como diría Einstein, nunca te enojes con un idiota, porque te vas a rebajar a su nivel y ahí te va a ganar por experiencia. Y con esto también quiero dejar la invitación para una reflexión muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que critiqué algo y por qué fui tan agresivo con mi comentario? Y por otra parte, ¿aquello que defendí a capa y espada realmente era así de bueno o solo me agarró de buenas? Dejo ambas preguntas al aire. Y ya como último detalle, si ven a gente que sigue comparando la Odisea con Troya, porque ahora resulta que todos se leyeron la Odisea, pues recuérdenles que Troya está basada en la Ilíada y que en la Odisea la guerra de Troya ocurre en apenas unos capítulos, por lo que su enorme malestar porque Lupita Nyong'o va a ser Helena de Troya, pues ni se preocupen, papitos, seguramente Helena no va a llegar ni a los 10 minutos de tiempo en pantalla, pero aún así la van a seguir haciendo de tos. Pero en fin, ¿qué puedo esperar de la banda que no lee ni siquiera la descripción de los videos en TikTok y se la pasan comentando ¿cuál es el título de la película? ¿Me dicen el título, por favor? Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Ay, en fin. La humanidad. Y por cierto, si al final la Odisea en efecto me termina decepcionando, porque pues bueno, uno nunca sabe, yo mismo lo diré cuando haga la reseña. Pero para eso es necesario primeramente ver la película. Porque las cosas que ya sé de la película, como el cast y aspectos visuales de la misma, ya los conozco y mi opinión respecto a eso es esta. Me importa un comino, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano, me importa un pepino. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla, me la bufa. Ay, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final. De verdad, creo que es el análisis que más tiempo me ha llevado a escribir y sin duda he disfrutado mucho llevándolo a cabo. También le quiero dar un agradecimiento especial a todos los youtubers que suelo seguir y cuyo trabajo me sirvió y ayudó bastante para la elaboración de este video, como Gabriel Insertis del show de Gabriel Insertis, Andoni Garrido de Agujeros de Guión y Pero Esa es Otra Historia, Álvaro Wasabi, cuyo canal se llama igual que él, Gaby Mesa y Aileen Ruiz de Fuera de Foco y Jorge Pinarello de Te lo resumo así nomás. De hecho, en la descripción voy a dejar los links de algunos de los videos que me sirvieron de guía e inspiración para hacer el video. Y si alguno de los youtubers ya mencionados por alguna razón logran llegar a este video, pues también un saludo y de verdad, gracias por su contenido. Nunca cambien. Y bueno, ahora toca, por favor, continuar con la conversación en redes sociales. Y como digo, ya sea que estén de acuerdo o no con todo lo que acabo de comentar, me encantaría leer sus opiniones al respecto.
que siga el debate. Y por favor recuerden lo de siempre, seguirme en redes sociales, darle a la campanita, suscribirse y sobre todo les pido que estén muy atentos porque está viniendo estoy reorganizando un poco el canal, van a haber nuevos segmentos y estoy sumamente emocionado por todo lo que viene, pero para eso deben estar atentos y ser parte de la comunidad. No se hable más. De verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y ser parte de esta gran comunidad. Este fue un video más del Hueso Man Opina. Yo soy el Hueso Man. Cheery.